días a todos. En nombre de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, hoy presentamos este seminario sobre el doctorado regional en física, dictado por el ponente Carlos Rudamas. Hoy, 14 de junio del año 2025. Le doy la bienvenida a la doctora Cecilia Alfaro, presidenta de la asociación, para que continúe las palabras. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este importante seminario sobre el programa del doctorado regional en física. Es una iniciativa que representa no solo un avance académico, sino también un paso firme hacia el fortalecimiento del conocimiento científico en nuestra región. Nos complace profundamente contar con la participación del doctor Carlos Rudamas, distinguido académico de la Escuela de Física de la Universidad Nacional de El Salvador, a quien agradecemos sinceramente por compartir con nosotros su experiencia, su visión y su compromiso con el desarrollo de la física en Centroamérica. Su presencia aquí es motivo de orgullo y de una gran oportunidad para todos y para todos los que estamos presentes. Desde la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Rudamas por su disposición y su invaluable labor en la promoción de la educación superior en ciencias físicas, que es una base fundamental para el avance tecnológico, la seguridad radiológica y el bienestar de nuestras sociedades. Este seminario, en el cual él hablará sobre el programa regional de física, los invito a que aprovechen al máximo este espacio de aprendizaje, reflexión, ya que este encuentro nos inspire a seguir construyendo redes de colaboración que fortalezcan la ciencia en Centroamérica y nos acerque cada vez a un futuro basado en el conocimiento y la solidaridad regional. Sean todos bienvenidos. Doctor Rudamas. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias también por la invitación para poder estar este día con ustedes. Para mí es un gran honor estar con ustedes y estoy muy agradecido de que podamos compartir algunas ideas sobre el doctorado regional en física, que es un doctorado atípico en el sentido de que no es el programa doctoral que muchas veces estamos acostumbrados y dependiendo de en qué escuela nos hayamos movido, podríamos pensar que o nos imaginamos o tenemos una idea ya preconcebida de cómo son los programas de doctorado. Este es un programa de doctorado muy innovador. Esto no quiere decir que no hayan programas de doctorado regionales, ya vamos a tener el tiempo para poder discutirlo o para poder mencionarles algunos ejemplos. Sin embargo, este es un doctorado regional en física que yo voy a intentar brevemente pienso yo, fácilmente explicarlo para que se vaya entendiendo perfectamente, porque incluso en la misma Universidad de El Salvador mucha gente no lo logra comprender exactamente cómo funciona, pero para eso estoy invitado esta mañana y le agradezco mucho a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, a Cecilia, a Byron, con los que me he reunido para poder trabajar y pensar en la idea de poder dar una charla y que espero que sea el comienzo de una fructífera cooperación entre la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica y el doctorado regional en ciencias físicas. Así que, no sé, ¿puedo pasar a presentar, Cecilia? ¿Sí? Claro que sí, solamente ahorita el ingeniero Villalta dará unas palabras. Ok, adelante. En efecto, sí. Es importante aclarar que el profesor Carlos Rudamas es licenciado en física en la Universidad de El Salvador, como ya mencionó la doctora Cecilia, con estudios en física en la Universidad de Bremen en Alemania, donde realizó el doctorado europeo en física con investigaciones sobre la caracterización óptica de estructuras semiconductoras cuánticas para diodos láser y desarrolló otros estudios postdoctorales en Alemania, España y Francia. Nuevamente, gracias al
al profesor Carlos Rudamas por su presencia el día de hoy y que iniciamos el seminario. Muchas gracias por la introducción, y voy a intentar compartir pantalla para empezar a contarles un poquito sobre el tema que nos une esta mañana. Me indican, por favor, si se puede ver la presentación. Sí, doctor, sí. Genial. Como ya muy gentilmente mencionaron en la introducción, mi nombre es Carlos Rudamas, soy doctor en física y soy profesor de física en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Y dentro de mi grupo de investigación hemos fundado el Laboratorio de Espectroscopía Óptica con mis estudiantes, que es donde prácticamente desarrollamos todas las líneas de investigación que tengan que ver con física de la materia condensada, aplicaciones de la espectroscopía óptica y en varias ramas de la física, que este día no vamos a hablar directamente de ellas porque nos vamos a dedicar a hablar sobre el doctorado regional en física en Centroamérica. Déjenme ver si me funciona bien el puntero. Y parece que sí. Entonces, esta charla la voy a dividir en 6 partes aproximadamente. Primero voy a dar una justificación del programa de doctorado regional, después una descripción breve de lo que es el programa de doctorado, el estado actual del doctorado, los principales retos y las principales oportunidades que tenemos, y como ejemplo, al final voy a hablar sobre el doctorado en Ciencias Físicas en la UES, que es parte de este doctorado regional en Ciencias Físicas. Como parte de la justificación, podemos empezar hablando y afirmando, ¿verdad?, que el desarrollo científico, económico, social y cultural de un país va de la mano con su cultura e infraestructura científica. Si no, podemos ver países como muchos países europeos que ya quisiéramos tener el desarrollo económico, social, científico y cultural que tienen, y como a la par tenemos, digamos, una fuerte componente cultural y una fuerte componente también científica que apuntala todos esos desarrollos de las sociedades, por ejemplo, europeas. No solo los europeos lo tienen también, pero lo pongo como ejemplo. Los países que han logrado también los mejores niveles de desarrollo humano en las últimas décadas han sido países con sólidas bases científicas y con una infraestructura investigativa avanzada. También la globalización y su profunda relación con el desarrollo tecnológico plantean un desafío solo comparable probablemente a la erradicación de la pobreza en los países de Centroamérica y del Caribe. Por lo tanto, es sumamente necesario y urgente el desarrollo de las ciencias básicas que sustenten el avance tecnológico. Y aquí la física ha ocupado una posición privilegiada por su interrelación con las otras ciencias y sus aplicaciones en la ingeniería. Sin embargo, en Centroamérica, lamentablemente presentamos una debilidad en la infraestructura de investigación y una escasez de personal calificado con el nivel de doctorado. Y aquí ya empiezo a poner algunos números acerca de lo que estamos mencionando. Por ejemplo, allá por 2012, allá por el 2012, estuvimos trabajando conjuntamente con doctores de las principales universidades públicas centroamericanas y empezamos a colectar un sinfín de datos que nos podría llevar a la justificación de que necesitamos urgentemente promover los doctorados en ciencias naturales, en este caso en la física propiamente dicha. Este esfuerzo fue naturalmente patrocinado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, y el Instituto, lo voy a traducir, ¿verdad? Centro
internacional de física teórica, con sede en Trieste, en Italia, que patrocinó fuertemente estos esfuerzos que estábamos haciendo y que duraron aproximadamente 2 años. Aquí yo en esta tabla muestro los datos que recopilamos con todos los doctores en física que habían sido invitados a las reuniones con el propósito de generar un programa de doctorado. Y aquí podemos ver cómo en los diferentes países tenemos líneas de investigación como la física del estado sólido, las ciencias de la Tierra, las energías renovables, la física médica, la astrofísica, la física de las partículas, la física computacional, la biofísica, la física nuclear. Y ustedes pueden ver qué países sí y qué países no tienen esas líneas de investigación. Sin embargo, si vemos toda la tabla, vemos que en principio en toda Centroamérica contamos con prácticamente todas las líneas estas de investigación en la física. Es decir, tenemos en principio algún recurso humano que hace investigación en estas áreas de la física. Pero cuando nos vamos a ver el total de recursos humanos, el total de personas, el total de científicos que trabajan en esas líneas de investigación o en esas áreas de la física, nos encontramos con una gran sorpresa, digámoslo así. Panamá en ese momento tenía 26 gente con, digamos, recurso humano con doctorado en física. Costa Rica tenía 32, Honduras tenía 4, El Salvador tenía 2, República Dominicana 3, Guatemala 2 y Nicaragua 6. Como ven, estos números no han cambiado enormemente, ¿verdad? Yo les puedo contar, por ejemplo, aquí en El Salvador, ahorita podríamos hablar de 4. O sea que no ha sido el gran cambio. En Guatemala también ha aumentado el número de 2 a varios. Aquí el factor multiplicativo ha sido mayor. Sin embargo, todavía seguimos teniendo muy pocos doctores en física que trabajan, por ejemplo, en estas áreas. Y eso, el tener muy pocos investigadores con nivel de doctorado, hace que, por ejemplo, nos veamos muy débiles en los índices o en los parámetros que muestran la producción científica y tecnológica de los países. Y como un ejemplo, les traigo aquí, tomado de la base de datos de Scopus, esto es para el año 2018, para universidades como la Universidad de San Pablo, en Brasil, de la UNAM de México, de la Universidad de Barcelona, y de todas las universidades de Centroamérica con las que comparamos estos números. Ahí van a perdonar el ruido, pero parece que hay una fiesta por aquí cerca. Entonces, pero estos números que son tomados de una conferencia que yo vi del doctor Francisco Alarcón, se pueden ver mejor en este gráfico. En este gráfico perfectamente pueden observar cómo en la cantidad de artículos publicados en 2018, aquí tenemos a todas las universidades de Centroamérica y aquí las universidades del SUCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y podemos ver cómo las universidades del SUCA, es decir, las universidades públicas, son las que contribuyen enormemente a las publicaciones de todas las universidades de Centroamérica. Pero si comparamos todas las publicaciones de las universidades de Centroamérica, podemos ver perfectamente cómo tenemos aproximadamente 1/5 de las publicaciones que la UNAM de México tiene. Y aquí me van a decir muchos de ustedes, así, pero es que la comparación es un poco exagerada. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Vale, perfecto. Entonces, es que oí a alguien que estaba hablando, pensé que tenía alguna pregunta. Bueno. Entonces, una universidad grandísima, que ya la conocemos muy bien, pero también vemos a la Universidad de Barcelona y la comparamos con la UNAM y la comparamos con todas las universidades centroamericanas
y también podemos ver que prácticamente la UNAM y la Universidad de Barcelona andan más o menos igual, al menos en ese año, y también tienen aproximadamente un factor 5 más que todas las universidades de Centroamérica. Acuérdense, todas las universidades de Centroamérica. Y si comparamos con la Universidad de San Pablo en Brasil, naturalmente vemos la enorme diferencia, ¿verdad? Esto solo como un ejemplo de muchos parámetros que, digamos, tenemos para poder medir, digamos, la producción científica de los países y de las universidades. Otro importante indicador es el número de investigadores a tiempo completo por 1.000 trabajadores en los países. Y nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, si nos vamos a países vecinos, porque aquí no está El Salvador, podemos ver Guatemala, cómo estamos aquí bien bajitos. Podríamos ver México, que hablamos ya de México, por ejemplo. Podríamos ver Brasil. Y vemos cómo Brasil, por ejemplo, y México, Uruguay, Costa Rica y Argentina tienen digamos, números mayores que, por ejemplo, Guatemala. Sin embargo, si empezamos a comparar con países como Israel, Finlandia, Dinamarca, Singapur y Portugal, nos vemos con números muy bajos. Esto también es un indicador, así como la cantidad de artículos científicos que publicamos anualmente, y nos muestra cómo estamos muy débiles en la región. Y una de las razones puede ser porque no tenemos suficiente recurso humano formado para poder investigar y hacer investigaciones de calidad. Yo pensé, y para los buenos observadores, habrán dicho, sí, pero es que eso lo publicó la UNESCO en 2015. Eso significa que esos números son de mucho antes del 2015, pueden ser de allá por el 2012. Yo también pensaba eso, y yo estaba con una gran expectativa cuando la UNESCO sacara el siguiente informe, y podemos ver cómo aquí, por ejemplo, para el Science Report de la UNESCO para el 2021, podemos ver que los números no han cambiado. Y aquí sí podemos ver El Salvador, ¿verdad? Que está aquí. Como Guatemala prácticamente, como Honduras, y podemos ver siempre la misma tendencia que teníamos si queremos comparar con México. Sin embargo, pues sí, tampoco es, y me voy a ir atrás y les muestro cómo en México, si teníamos, ¿cuántos? 0.88. Para el reporte del 2021 tenemos incluso menos, bueno, 0.65. Entonces, prácticamente no hemos mejorado muchas cosas si comparamos este reporte con el reporte anterior. Es decir, estamos muy débiles en este tipo de índices también. Pero una de las cosas, ya vimos el problema de la cantidad de investigadores a tiempo completo por 1.000 trabajadores. Ahora podemos ver en esta gráfica, digamos, la falta de investigadores en la región, y que es particularmente notoria en el nivel de doctorado. Por ejemplo, en 2012, el número de graduados de doctores en la región, digamos, promediaba alrededor de 10 por el millón de habitantes, mientras que Alemania, solo por comparar también con un país un poquito más desarrollado que nuestra región en ciencia y tecnología, tenemos 30 veces más. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Si ustedes se fijan, nos seguimos viendo en general, a pesar de que Brasil tiene una gran producción científica y tiene bastantes recursos humanos con doctorado, estamos completamente débiles comparados con algunos países. Ese es otro ejemplo de otro parámetro que nos muestra la debilidad que tenemos en la región centroamericana, que si ustedes se fijan aquí, estamos por aquí, ¿verdad? El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica. Entonces, pues sí, no tenemos que alegrarnos mucho de que las cosas estén cambiando realmente. Y
cuando vemos la cantidad de dinero que invertimos, también nos vemos muy bien, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, aquí en esta gráfica del 2021 del UNESCO Science Report, El Salvador lo tenemos en el último lugar de esta lista de países, ¿verdad? Y el número de estudiantes inscritos en programas de doctorado en el nivel de PhD lo tenemos aquí. Entonces podemos ver cómo El Salvador, Guatemala, que Guatemala parece que tiene mucho más que El Salvador, ¿verdad? Honduras, también pues se ve un poquito mejor que El Salvador para el 2018 al menos, ¿verdad? México tiene muchos, Panamá tiene muchos comparados con El Salvador, por ejemplo, pero por ejemplo podemos ver Brasil y Argentina, y Brasil tiene números que, como habíamos visto antes, son mucho mejores que los que tenemos en la región centroamericana. Y aquí un ejemplo solo para El Salvador, ¿verdad? Y esto es para el 2018-2019. Teníamos aproximadamente solo el 3% de los profesores universitarios con grado de doctorado. Eso tampoco ha cambiado mucho en los últimos años. Así que podemos quedarnos con una idea de cómo tenemos una gran falta de recursos humanos con la formación de personal investigador, que es la formación del doctorado. Pero esto que estábamos diciendo antes, ¿verdad? De que tenemos en Latinoamérica gente que está estudiando los doctorados, sin embargo, solo el 15% de las personas con PhD lo hacen o que estudian el PhD lo hacen en ciencias naturales. La gran mayoría de los, digamos, doctorados en ciencias naturales trabajan en la región, pero han tenido que obtener el doctorado en otros países. Y allí yo soy, por ejemplo, un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Yo tuve que ir a hacer el doctorado afuera. Y esto naturalmente hace o genera ciertos problemas. Uno de los grandes problemas que puede generar esto es que contribuye a la fuga de cerebros. Y un buen amigo mío, Galileo Violini, que ha estado siempre muy comprometido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región, estimaba hace más o menos 30 años que eso le costaba $1 millón, hace 30 años por persona, el contribuir a esa fuga de cerebros, digamos, enviando gente afuera y que la gran mayoría no regresaban. Ya sabemos que lo más difícil es volver porque hay muchas oportunidades afuera cuando uno llega a esos niveles de formación. Y aquí podemos seguir hablando de otras razones, digamos, que justificaba la aparición de programas de doctorado. Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, consciente de que uno de los problemas más complejos y relevantes que tienen que asumir las universidades centroamericanas y del Caribe es el de crear estructuras de investigación interrelacionadas con la innovación y desarrollo social, empieza a proponer la creación de programas regionales de doctorado, y específicamente el programa regional de doctorado en física. En Centroamérica, el SUCA ya había estado promoviendo doctorados que se creaban en algunas universidades, pero parece ser de que no funcionaba muy bien esto, y entonces empezó a pensar en un cambio de estrategia, hablando de crear doctorados regionales. Esta iniciativa, como dije anteriormente, trata de reducir esa fuga de cerebro de la que hablábamos y intenta potenciar las capacidades existentes en nuestros países y aumentar la competitividad, cementando la investigación científica de alto nivel y la formación de personal investigador en nuestras instituciones de educación superior. Pero como tenemos muchas limitaciones de que no tenemos mucha gente con doctorado en nuestros países y en nuestras instituciones,
prácticamente se piensa y se cree que solo la cooperación regional nos podrá permitir la creación de programas de doctorado en física que respondan a las necesidades que tenemos y a esas necesidades de mejorar todos esos parámetros de producción científica y tecnológica que tenemos. Entonces, el SUCA hace el esfuerzo y aprovechando la oportunidad de que en el Centro Internacional de Física Teórica, conocido como el ICTP, que en ese momento estaba liderado y tenía como director al profesor Fernando Quevedo, que es un guatemalteco costarricense, formado en los Estados Unidos y que trabaja en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Él propone ayudar junto con otros colegas de él que trabajaban conjuntamente en proyectos del ICTP, proponen al Consejo Superior Universitario ayudar para que esta estrategia nueva de doctorados regionales pueda hacerse una realidad. Y es así como en 2014, después de estarnos reuniendo durante aproximadamente 2 años y haber creado un documento base que sería la base del doctorado regional, el Consejo Superior Universitario Centroamericano aprueba el doctorado regional en física y en matemática. Y aquí voy a empezar yo a describir ese doctorado regional y les voy a contar algunas especificidades de este programa. Los físicos pensaron de que el programa se debía ofrecer en cada país y que el SUCA, dado que no es una facultad que puede otorgar títulos, daría una mención de doctorado regional por parte del SUCA. Es decir, nosotros tendríamos, para los que están en la audiencia y que conocen, por ejemplo, el sistema de doctorado europeo, sería algo similar, me refiero a la mención de doctorado europeo que puede haber. El ingreso al programa, después de varias discusiones, debería poder hacerse con licenciatura y con maestría. Esto fue muy discutido por las diferentes escuelas que hay en Europa, por ejemplo. De una vez de equivalente a la licenciatura, los países pasaban al doctorado, mientras que en el sistema anglosajón, y me refiero en Europa continental, ¿verdad? Pero mientras que en el sistema anglosajón generalmente hacían un bachelor, después una maestría. Eso lo podemos matizar y les puedo contar porque creo que adelante tengo unas slides que van a explicar eso. También el programa de doctorado podría tener una duración entre 3 y 5 años, dependiendo de cómo lo montaran en cada país. Y dependiendo de la hoja de vida del candidato, el candidato debería aprobar un número determinado de cursos que serían recomendados por el Comité Académico Regional. Es decir, como tenemos la entrada desde diferentes grados académicos, podría ser de que algunos estudiantes o aspirantes al doctorado no necesitaran cursos básicos porque ya los habían hecho, o cursos de especialización o de soft skills. Entonces, este programa ya mostraba una gran flexibilidad para poder aceptar a las diferentes, digamos, personas con interés, pero que traían un grado de formación diferente. Y entonces el Comité Académico Regional, que ya lo voy a mencionar adelante, se encargaba de, en el proceso de admisión, poder recomendar algunos cursos o decirle al candidato, no, tú te vas directamente a la investigación científica. Recuerden que el doctorado es prácticamente un trabajo de investigación que al menos lo normal estándar internacional es hacer al menos 3, 4 años de investigación a tiempo completo para poder presentar y realizar contribuciones al conocimiento mundial en su disertación doctoral. La investigación doctoral se iba a realizar en las líneas de investigación de las escuelas de física de las universidades del SUCA involucradas en el programa y de los institutos de investigación y universidades de los profesores visitantes de universidades amigas reconocidas internacionalmente. Es decir,
prácticamente todas las áreas de la física que vimos anteriormente y otras, porque se iban a seguir incorporando gente. Al final les voy a mostrar la lista de la planta docente, que es una planta docente totalmente internacional, con muchas líneas de investigación en las que están prácticamente incluidas casi todas las áreas de la física. Es decir, para los que están pensando, ¿y en qué áreas puedo doctorarme en ese programa de doctorado regional? Sí, usted lo puede hacer en física nuclear, lo puede hacer en astrofísica, lo puede hacer en física del estado sólido, lo puede hacer en biofísica, lo puede hacer en ciencias de la Tierra, lo puede hacer en física computacional, etcétera, etcétera. Y aquí pongo un ejemplo yo de lo que decía anteriormente, ¿verdad? Porque esto es un tema bien discutido en nuestras latitudes, la licenciatura y la maestría. Mucha gente, tengo yo la sensación de que piensa que uno tiene que hacer un doctorado solo si tiene una maestría. Antes no puede hacerlo. Y entonces aquí les pongo yo un ejemplo, por ejemplo, de España, cuando ellos cambiaron con el proceso de Bolonia y dejaron la licenciatura atrás y tenían ahora el grado, que es el equivalente al bachelor anglosajón. Tenían la maestría y después el doctorado. Entonces hicieron el reconocimiento de la licenciatura antigua, que generalmente duraba 5 años y hacían generalmente un trabajo de investigación, o si no hacían una suficiencia investigadora, les llamaban ellos, que lo reconocían como el nivel de máster. Aquí lo he señalado en amarillo. En Alemania existía no la licenciatura, sino que el equivalente era, por ejemplo, el Diplom Physiker, que eran 5 años de cursos al mejor nivel posible y 1 año de trabajo de investigación. Se tardaban más o menos 6. Nosotros también nos tardamos más o menos 6. Y ese es el entrenamiento típico que tenemos en nuestras universidades, o lo que se espera a nivel también estándar internacional. Si uno se quiere dedicar a la investigación científica, estudia un bachelor, un grado, como le llaman en España, ¿verdad? Y una maestría. Esto hacía entre 5 y 6 años, que era el equivalente al tiempo que nos tardamos nosotros en hacer nuestra licenciatura o nuestras ingenierías, ¿verdad? Después se salta al doctorado, que pueden ser 3, 4 años, en algunos casos un poquito más. Yo, por ejemplo, me tardé hasta 5, mucha gente se tarda más incluso. Y después los postdoctorados. ¿Y qué todo lo que se aprende aquí en este proceso de formación para ser investigador? Que uno se especialice en un área determinada, porque su doctorado lo hace en un tema específico de una de las áreas de la física. Aprende a escribir artículos científicos con toda la rigurosidad que eso significa. Aprende a escribir propuestas de investigación científicas. En general aprende a publicar y un montón de otras cosas que están dentro de la formación de personal investigador, ¿verdad? Esto nos prepara o nos debería de preparar para ser capaces de aplicar a fondos para proyectos de investigación, para crear grupos de investigación y para tirar líneas de investigación y formar las nuevas generaciones de científicos, que es una de las estrategias que los países más desarrollados en ciencia y tecnología que nosotros utiliza y que podríamos decir que relativamente le funciona muy bien. El programa de estudios de cada doctorando, como ya vimos anteriormente, se lo elabora individualmente el comité académico en función del diagnóstico, de la formación del candidato y del proyecto de investigación. Aquí es bien importante, el candidato tiene que llevar ya un proyecto de investigación en la bolsa, en la mano, digámoslo así, que ha sido preparado con su posible asesor. Esto es muy diferente a cuando muchas veces en el sistema universitario anglosajón uno llega a la escuela de graduados y en la escuela de graduados lo ponen a hacer cursos y después lo invitan o le muestran diferentes grupos de investigación de profesores y las personas empiezan a ver dónde pueden hacer su doctorado. Otros ya lo llevan prácticamente bien pensado, ¿verdad? Pero en este programa de doctorado regional se espera que el candidato ya esté
en contacto con un asesor doctoral que se, digamos, que se declara responsable de ser asesor de esta persona, y con él generan un proyecto de investigación que van a presentar en el proceso de admisión al doctorado. Y esta evaluación diagnóstica la realiza, como dije anteriormente, el Comité Académico Regional, el cual podrá reconocer cursos previamente aprobados por el candidato. Esto no significa que hay equivalencia, ¿verdad? Que yo estoy haciendo un doctorado aquí, me voy a pasar a otro doctorado y ya como hacemos en las carreras, ¿verdad? Esto es diferente, porque aquí los cursos, si se le recomiendan cursos al candidato, se le recomiendan cursos que van a complementar la formación que ya trae. Y aquí los requisitos de graduación es que el estudiante de doctorado debe cumplir con lo que estipulen las universidades donde se va a, digamos, introducir el programa de doctorado. Además, deberá haber publicado en revistas científicas arbitradas de circulación internacional y deberá haber asistido periódicamente con contribuciones científicas a congresos nacionales e internacionales durante su periodo doctoral de investigación. Como ven, esto, digamos, es parte de lo que está en el documento base que todas las universidades del SUCA que quieren introducir el doctorado regional tienen que cumplir como mínimo. También haber realizado estancias de investigación entre 3 y 6 meses en un laboratorio o laboratorios de fuera de la región centroamericana y República Dominicana, trabajando en el tema de su disertación doctoral. Tiene que aprobar los cursos establecidos en el programa para su caso particular, si existen, ¿verdad? Y tiene que defender públicamente con éxito su tesis frente a una terna examinadora formada por 3 doctores, al menos especialistas en el área, y al menos un miembro del tribunal debe ser de otro país de la región. Eso es brevemente lo que aparece en el documento base. ¿Y a qué voy? Solo para que nos ubiquemos bien después de este montón de información que les acabo de contar. Estamos muy débiles, resumiendo, ¿verdad? Estamos muy débiles y vimos algunos parámetros que nos muestran objetivamente, o sea, que no es que me lo estoy inventando yo, Carlos Rudamas o cualquiera del SUCA, no. Estos son datos que, por ejemplo, la UNESCO ha publicado y aparecemos muy débiles. Y eso no es de extrañarnos, ¿verdad? Porque ya conocemos nuestros países. Pero en este momento, por ejemplo, lo que han hecho las universidades que tenían interés en introducir el programa de doctorado era crear el documento para poder introducir el programa de doctorado en la universidad que ellos querían, con las especificidades que cada país y cada ministerio de educación tiene a la hora de crear programas de estudios. Y entonces, en la estrategia con el SUCA y el ISTP en el área del doctorado regional en física fue que no íbamos a tener una sede, como muchas veces se estila en algunos programas de estudios de algunas carreras. Entonces, lo que hacemos en física es, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Panamá, que aquí aparece en esta slide, hace el documento de acuerdo a las leyes establecidas en su país y hace de que la universidad apruebe el programa doctoral, que va a ser un programa doctoral de la UTP, pero que se basa y que se considera parte del doctorado regional en física, auspiciado por el SUCA y el ICTP. Entonces, eso fue lo que hicimos algunas universidades que teníamos el interés de hacerlo. Y, por ejemplo, podríamos decir que en el estado actual del doctorado regional, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá lo introdujeron, la USAC de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de El Salvador aquí en mi país. Honduras está trabajando por aperturar en un futuro próximo el doctorado, y ahí van a perdonar que algunas veces mezclo algunas palabras en inglés y español, pero
prácticamente estoy recopilando datos de diferentes presentaciones que hemos tenido en esos dos idiomas y por eso aparecen allí algunos. Pero yo sé que en general la audiencia que está en este seminario internacional domina ambos idiomas en general. Como hablamos de cursos anteriormente, de que se le podían, digamos, el comité académico podía decir, bien, esta persona, candidato, lo aceptamos, pero le vamos a poner estos cursos, porque aquí creemos que está un poquito débil. Pero también eso se hablaba con el posible asesor. Es decir, el doctorando ya para el proceso de admisión traía a su asesor. Un doctor de una universidad reconocida y que podía ser de cualquier parte del mundo. Es decir, un candidato salvadoreño podía estar trabajando con un profesor de los Estados Unidos, o con un profesor de México, o con un profesor de Panamá, o con un profesor de un país europeo, o con un profesor de un país asiático, o de Australia, o de donde fuese, siempre y cuando fuese alguien reconocido por su hoja de vida y por la institución donde laboraba. Y entonces, aquí en El Salvador, por ejemplo, hemos hecho algunos cursos y hemos utilizado recurso humano con doctorado de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos en México, en Chiapas, el Mesoamerican Center for Theoretical Physics, que es como un ICTP pequeño aquí en la región mesoamericana. También del Instituto Balseiro, de la Universidad de California en Berkeley, de la UNAM de México y de otros lugares. Y ya les voy a mostrar una lista de cursos que se han dado, solo para que les sirva de ejemplo de algunos cursos que algunos doctorandos, dependiendo de su hoja de vida, tenían que hacer. Pero aquí les cuento ya que se han realizado ya talleres en los que los doctorandos llegan a exponer sus trabajos de investigación y hay coloquios mensuales doctorales donde también ellos tienen la oportunidad de llevar resultados de sus investigaciones doctorales para poder ser fruto de crítica constructiva que pueda promover y mejorar la investigación científica que están haciendo. Y esos coloquios doctorales se hacen, por ejemplo, una vez al mes. Y ahora que ya tenemos el contacto con la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, les estaremos enviando los links de los coloquios para que también se puedan ir incorporando si así les interesa. Aquí podemos ver algunos doctorandos y algunos profesores y también miembros del SUCA que participaban en este tipo de actividades. Los miembros del comité académico de las universidades participantes son estos y son los que se encargan, por ejemplo, tanto de intentar introducir el doctorado en las universidades suyas y del país de donde están, y también se encargan de intentar, digamos, ser a los administradores de este programa de doctorado. Y como ven, tenemos al doctor Enrique Pasos de la USAC de Guatemala, mi persona en El Salvador, el doctor Armando Uceda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor José Saavedra de la UNA en Costa Rica, el doctor Bernardo Fernández de la Universidad de Panamá, el doctor Leiser Ching de la Universidad Tecnológica de Panamá y el doctor Melvin Arias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, estas son las personas que son los miembros del comité académico y se encargan de realizar todo el proceso de admisión de todos los estudiantes que, por ejemplo, quieran ingresar a Panamá, quieran ingresar a Guatemala o quieran ingresar a El Salvador. Es decir, es un comité académico totalmente internacional, colegiado de diferentes universidades públicas centroamericanas. Ahora, así es más o menos como funciona el doctorado y el estado actual. Al final les voy a poner el ejemplo del doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de El Salvador para que vean un ejemplo que es un poquito diferente del que está en la Universidad Tecnológica de Panamá y también del de la Universidad de Panamá. Ambos son diferentes, también de esas dos universidades panameñas y de la USAC. Aquí, por ejemplo, puedo ver
os quiero mostrar, mejor dicho, los principales retos que ha enfrentado, que tiene el doctorado regional en ciencias físicas. Los contratos de los doctorandos, porque se había pensado de que una manera de financiar esto era, primero, que los doctorandos no tendrían que pagar nada por la urgencia que tenemos de generar y que tener recurso humano con doctorado. Entonces se les iban a conseguir contratos como del tipo teaching assistant, ¿verdad? Del sistema, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y esto no ha funcionado bien en algunos países. En nuestros países, lamentablemente, algunas veces lo contratan, pero cuando cambian autoridades, las cosas cambian y las prioridades cambian y algunas veces le quitan los contratos. El doctorando entonces se ve en la necesidad de trabajar de otra cosa y entonces eso merma la eficiencia que tiene en hacer su investigación doctoral. Se necesitan por eso fondos como el Fondo Regional. Este es un gran ejemplo, el FORCIT, el Fondo Regional en Ciencia y Tecnología, que un exsecretario del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el doctor Alfonso Fuentes Soria, y que también es expresidente de Guatemala, ha promovido desde hace muchos años, ¿verdad? Para, por ejemplo, entre otras cosas, tener becas dentro de este fondo o contratos para los doctorandos. También estamos en actividades como promover proyectos grandes de infraestructura grandes, como el proyecto Sincrotrón, que la idea principal es construir un sincrotrón en la región del Gran Caribe. Recuérdense que la región del Gran Caribe incluye no solo el Caribe, sino que también la región mesoamericana, incluso hasta Colombia, naturalmente. Y pueden, digamos, ustedes leer aquí y si tienen más interés les podemos enviar algunas otras publicaciones y algunas otras actividades que se han realizado dentro del proyecto Sincrotrón. También parece que necesitamos un cambio de mentalidad en nuestras universidades para que haya un apoyo real a los doctorandos. Y aquí vuelvo al primer punto que mencionaba aquí arriba, ¿verdad? Que las universidades tenemos que invertir en los doctorados y no pensar que estos tienen que ser autofinanciables. Tal vez en el futuro, cuando tengamos toda nuestra planta docente con nivel de doctorado, tal vez podemos empezar a pensar, tal vez quizás podamos cobrar algo. Pero en general, los estudiantes de doctorado siempre se ven exonerados, en general, en la mayoría de universidades del mundo, y no tienen que estar pagando, ¿verdad? Sino que al contrario, se les paga porque estudien su doctorado. A nivel de Estado y Gobierno, se le debe dar un mayor apoyo a los doctorados, generando políticas públicas que motiven a los jóvenes a estudiar doctorado. Por ejemplo, mejorando las leyes de educación superior, pidiendo títulos de al menos que los profesores universitarios o los investigadores tengan grado de doctorado para promover la formación de personal investigador en nuestra institución. Pero no solo tenemos retos, ¿verdad? Estos son algunos dentro de un montón de cosas que nosotros tenemos que enfrentar, ¿verdad? Pero también hay muchas oportunidades dentro del doctorado. Por ejemplo, ya debido a que existen estos doctorados, ya se están generando colaboraciones entre los diferentes grupos de investigación en Centroamérica. Y alguno me va a decir, sí, pero eso ya existía. Claro, pero estamos promoviendo que haya más. Porque si ya existían, no daban los resultados suficientes y eso lo podemos ver en los parámetros de producción científica que tenemos. También, entre comillas, obliga a que se generen colaboraciones con grupos de investigación de fuera de la región, porque no solo trabajamos, ya van a ver en la planta docente y los asesores y todas las colaboraciones que todos tienen, genera también este tipo de colaboraciones. Promueve la movilidad estudiantil porque los estudiantes están obligados a hacer estancia afuera. Promueve la publicación de artículos científicos y el desarrollo de investigaciones en problemas regionales, que es lo más importante. Cuando vamos a hacer el doctorado a otra parte, solo con muy pocas excepciones trabajamos en problemas que la sociedad de la universidad donde vamos tiene. Y no tiene muchas veces que ver con la sociedad de donde venimos. También promueve la regionalidad y promueve la internacionalización. Y aquí me voy a ir a un ejemplo
el doctorado en ciencias físicas como lo hicimos en su momento para poder introducirlo en la Universidad de El Salvador. Estas son, digamos, copias del original que fue aprobado por el Consejo Superior Universitario el año 2021. Y le llamamos doctorado en ciencias físicas, que ha sido creado basado en el doctorado regional en física como lo habíamos planeado en su momento, y que tiene las características del doctorado regional en física, siendo, sin embargo, el doctorado en ciencias físicas de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Muy similar a como era el doctorado europeo, en lo que las personas que hicieron su doctorado en Europa lo saben, se inscriben en una universidad de un país europeo y, si quieren, pueden meterse dentro del programa del doctorado europeo y obtienen un diploma de doctorado europeo, también aparte del doctorado de la universidad donde están inscritos. Y, por ejemplo, este doctorado en ciencias físicas en la Universidad de El Salvador se hizo dentro de esos 2 años aproximadamente de reuniones en los que colaboraron todas estas personas que aparecen aquí, del doctor, por ejemplo, Jorge Marcelo Ixquia Cabrera, el doctor Enrique Paso, el doctor Edgar Cienfuentes, todos ellos de Guatemala, la doctora María Rosario Rodríguez, la máster Carmen Velázquez, mi persona, el doctor Armando Uceda, la doctora Álvarez de la UNA, también Uceda también de la UNA de Honduras, de Costa Rica, el doctor José Saavedra, el doctor Bernardo Fernández de la Universidad de Panamá, el doctor Eliezer Chin de la Universidad Tecnológica de Panamá, y así sucesivamente podemos ver incluso todas las personas del SUCA. También hay que ver aquí el doctor Galileo Violini, que nos acompañó siempre, un asesor del ICTP, que con el doctor Fernando Quevedo y el doctor Carlos Ordóñez de Houston, de la Universidad de Texas en Houston, trabajamos conjuntamente con otros asesores que el ICTP traía de universidades de Norteamérica y de Europa, que se involucraban en las discusiones que teníamos. Naturalmente, aquí, para hacer el documento técnico para presentarlo a la Universidad de El Salvador, necesitábamos la ayuda técnica que nos daba, digamos, la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de El Salvador. El perfil de ingreso del doctorado en ciencias físicas es el que el proyecto Tuning mostraba también para un graduado en ciencias físicas, ¿verdad? Que incluye todas las competencias en los cursos básicos y tiene un montón de competencias que se detallan, digamos, en los resultados del proyecto Tuning, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. El mecanismo de selección de los aspirantes es particular. Se presenta la hoja de vida, se presenta la experiencia comprobada en investigación o suficiencia en investigación, es decir, al doctorado en física no puede entrar alguien que no tenga ninguna experiencia de investigación. ¿Cómo se comprueba objetivamente que tenga experiencia en investigación? Por ejemplo, con publicaciones en revistas arbitradas de buen nivel. También tenía que tener cartas de recomendación y tenía que tener la propuesta del proyecto de investigación y de estudios doctorales, que principalmente había desarrollado él para presentarla al proceso de admisión con un posible asesor de doctorado. ¿De acuerdo? Y se encargaba el Comité Académico Regional, elegido por el SUCA, para dictaminar el acceso o no al candidato al programa y decidirá sobre el grado académico con el candidato. Y decidirá sobre si el grado académico, con el que el candidato solicita su ingreso y su hoja de vida le han dado al candidato las competencias necesarias para iniciar el doctorado. Es decir, no es un doctorado en el que voy a llegar yo y me voy a inscribir sin saber lo que voy a hacer. Yo ya al doctorado tengo que ir con el proyecto más o menos pensado, que muchas veces cambia, ¿verdad? Y todas las personas que han hecho un doctorado aquí podrán fácilmente comprender que cuando hicieron el doctorado algunas cosas no salieron como se lo había planificado al principio. Sin embargo, sí lograron hacer contribuciones al conocimiento mundial y por eso al final obtuvieron su grado doctoral.
Naturalmente había que, sin prejuicio a lo anterior, hay que adaptarse a algunos calendarios de la facultad donde se va a introducir el programa de doctorado. Y así es en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Entonces, la organización del plan de estudios prácticamente es seminarios de investigación, al menos en el doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de El Salvador. El doctorando va a llevar 6 seminarios de investigación obligatorios que hacen las unidades valorativas que el Ministerio de Educación exige que tenga, ¿verdad? Los seminarios podrán ofertarse indistintamente en cualquiera de los ciclos académicos. Durante el primer seminario de investigación, el candidato presentará públicamente la propuesta de proyecto de investigación doctoral, y durante la realización de los seminarios de investigación, el estudiante debe ofrecer conferencias sobre el avance de su investigación, al menos una vez por seminario, y el candidato a doctor debe asistir con contribuciones científicas en forma de presentación oral y póster a conferencias nacionales e internacionales, al menos una vez al año, y realizar una estancia de investigación de al menos 3 meses durante su doctorado en un laboratorio de fuera de la región centroamericana y República Dominicana. La estancia de investigación antes indicada debe estar relacionada con el tema de su investigación doctoral, y al final de los 3 años de la investigación, el estudiante deberá haber generado conocimiento que sea publicable en revistas nacionales e internacionales arbitradas. Independientemente a lo anterior, es decir, esto pues un complemento del comité académico junto con el asesor podrán recomendar y organizar que el candidato a doctor asista a cursos básicos o de especialización en caso de ser necesario para fortalecer la formación doctoral del candidato. Y aquí es bien importante saber de que hay cursos, algunos doctorandos, dependiendo de su hoja de vida, tienen que hacer algunos cursos y tienen que ser organizados en el seno de quien, digamos, de las actividades del doctorado, en este caso, en ciencias físicas. En nuestro doctorado en la Universidad de El Salvador, los cursos no se consideran parte oficial de la malla curricular. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque así como hay cursos electivos en las carreras, que no necesariamente todos están en el documento oficial del programa de una carrera, también aquí, dependiendo de lo que se den, o sea, como es particular para cada estudiante, no contemplamos tenerlo dentro de la malla curricular por eso mismo, porque no sabíamos si en realidad este curso le iba a tocar a un candidato, al otro, o todos iban a tener cursos diferentes porque tenían una hoja de vida completamente diferente. Pero, por ejemplo, algunos cursos que se han impartido hasta la fecha en el doctorado en Ciencias Físicas y quien las ha dado, por ejemplo, el curso de Mecánica Clásica dictado por el doctor Elías Castellanos del MCTP, el Mesoamerican Center for Theoretical Physics, el curso de Electrodinámica Clásica dictado por la doctora Xiomara Gutiérrez, también del MCTP, el curso de Mecánica Cuántica dictado por la doctora Celia Escamilla del MCTP, el curso de Física Estadística dictado por el doctor José Santiago Sanabria de la UNAM, el curso de Ciencia de Materiales dictado por la doctora Liliana Mogni del Balseiro, de Argentina, el curso de Preparación de Paper por la doctora Linda Maricosa de la Universidad de California en Berkeley, y el de Preparación de Proyectos por el doctor Carlos Rudamas. Esos son, por ejemplo, algunos cursos básicos de física teórica, algunos cursos también introductorios y un poquito más avanzados de especialidad, también de soft skills, por ejemplo, estos de preparación de papers, preparación de proyectos. Y todo eso dependiendo de lo que el comité académico, junto con el asesor, le haya recomendado al candidato para complementar su formación doctoral. Y aquí ven ustedes la malla curricular, con los seminarios de investigación, en los que prácticamente hace investigación científica. Y entonces algunos estarán preguntando, porque estamos acostumbrados a ciertas tendencias y a ciertas, digamos, quizás podríamos llamarlo así, prejuicios, porque nos imaginamos programas de doctorado de alguna manera, y generalmente más por la influencia anglosajona que tenemos, por ejemplo, en Centroamérica. Nos imaginamos un doctorado como en la escuela de graduados. Cuando uno va a la escuela de graduados en las universidades estadounidenses, por ejemplo,
lo meten a hacer un montón de cursos obligatoriamente y después hacen un qualifying, después también hacen su disertación doctoral y la presentan, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay lugares, por ejemplo, Alemania, que no hace eso y que no obliga a sus estudiantes porque asume de que el nivel con el que entran es un nivel en el que ha llevado ya los cursos de graduados de las universidades, por ejemplo, anglosajonas. Y aquí pongo un ejemplo, el doctorado en física en la Universidad Libre de Berlín. Este es solo un ejemplo, aquí pueden verlo en el sitio web de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del programa de doctorado? Ustedes pueden ver aquí, vamos a ver si me funciona. Exacto, aquí está, ¿verdad? En la estructura del programa del doctorado en física de la Universidad Libre de Berlín. Tiene que tener un tema, tiene que tener un supervisor, tiene que escribir la tesis doctoral y hacer la disputación, que es la defensa de la tesis doctoral. Y nada más. Seguramente en Alemania el advisor le va a decir al candidato, mira dónde te sentís débil, o yo te veo débil aquí, mira, asistí a este curso ahí. Y en Alemania, así como en España, los estudios que lo llevaban a tener el poder acceder a los doctorados, ya veía los cursos de física a nivel de graduados. Y esa es una gran diferencia con el sistema anglosajón. Entonces, no es que nos hayamos inventado, digamos, en esta malla curricular algo que, digamos, haya salido de nuestro cerebro, no. Esto es prácticamente cómo funcionan algunas universidades buenas del mundo, y en general ese es el doctorado clásico que se da, por ejemplo, en Alemania. Y la admisión, por ejemplo, para becas, yo también soy enlace del programa de los, digamos, para programas bilaterales del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, por sus siglas en alemán, de Deutscher Akademischer Austauschdienst, exige en el proceso de admisión para las becas algo similar a lo que nosotros ponemos en nuestro proceso de admisión. El candidato ya debe ir con su asesor, con una aceptación de su asesor y con un proyecto de investigación ya apalabrado con el asesor, y eso se va al proceso de solicitud de la beca, y así se la dan, y compite con un montón otros de candidatos que también tienen que llevar eso. Es decir, es muy similar a como el proceso de admisión lo hacemos en el doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de El Salvador, parte del doctorado regional en física. Y ahí, para terminar ya, porque ya hablé un montón y quiero que discutamos si a alguien le surge una duda, es la planta docente. Como en El Salvador ustedes se fijaron que solo habían 2 en ese momento que hicimos este programa, la gente pensaba de que no, vamos a tener un doctorado con 2 personas, ¿no? O con 1, o con 3, o con 4, porque aumentamos a 4, ¿no? Eso no es suficiente para poder tener un doctorado. Por eso la estrategia regional de doctorado regional en física. Y entonces en la planta docente tenemos a todos los que se declararon que podían ser responsables de ser asesores de doctorandos de muchas partes del mundo, pero especialmente en la región centroamericana y en los alrededores, ¿verdad? No voy a leer obviamente todo esto, pero aquí podemos ver gente de Guatemala, de El Salvador, en diferentes líneas de investigación. Por ejemplo, aquí podemos ver materia condensada, espectroscopía óptica, aquí podemos ver gravitación, relatividad numérica, física computacional, aquí podemos ver física teórica, enseñanza de la física, aquí podemos ver ciencia de materiales, aquí podemos ver geofísica de exploración, estudio de vulnerabilidad de acuíferos, por ejemplo. También aquí vemos gente de Panamá, y vemos también el área de ciencias de la Tierra. Aquí vemos ciencia de materiales, física teórica en Panamá también, energía solar, materiales, aquí astrofísica, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica de Panamá. Aquí vemos física nuclear, también en Panamá. Vemos ciencia de materiales. Aquí podemos ver también física nuclear, trazadores naturales atmosféricos y detección de contaminantes atmosféricos, producto de accidentes y ensayos nucleares. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque estamos con la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, para que vean también que existe la posibilidad de tener un asesor, por ejemplo, en Panamá,
o en otra parte del mundo, si ustedes conocen a alguien que trabaja en protección radiológica y quieren ustedes hacer su doctorado en esa área, pueden tener un profesor asesor de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de donde ustedes quieran. Aquí tenemos más de Panamá. Panamá tiene bastantes doctores y contribuye también naturalmente al programa de doctorado. Seguimos con Panamá. Aquí está México. Aquí tenemos ya varios de México con diferentes áreas de investigación. Sinvestav, UNAM. Aquí tenemos el doctor Elías Castellanos, que en su momento estaba con el MCTP, ahora está con el MCTP, pero también con el Tecnológico de Monterrey. Es uno de los asesores, por ejemplo, y de un doctorando en este momento que está haciendo su tesis en condensados de Bose-Einstein, a nivel teórico, ¿verdad? Aquí tenemos gente de la UNAM, seguimos con la UNAM. De la UNAM, como ven, tenemos bastantes. Sinvestav, y así sucesivamente llegamos a aquí al final y podemos ver gente de, aquí está Carlos Ordóñez de Houston, y aquí tenemos gente de México. Prácticamente, como ven, les he dado un paseo, un trip por lo que es en esencia el doctorado, y no me queda más que agradecerles y estoy dispuesto a que discutamos sobre algunas cosas que les inquietan o que no entendieron y que quisieran preguntar. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, en este momento podríamos recibir sus preguntas. Le reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Rudamas y esperamos que este sea solo el inicio de futuras colaboraciones en beneficio de la ciencia y la protección radiológica en El Salvador y en toda la región. Ahí hay una... En el chat tenemos una pregunta, doctor. Voy a verlo. ¿Quiénes pueden aplicar al doctorado? Pueden aplicar todas las personas interesadas que tengan un grado académico, de licenciatura, incluso de bachelor, porque yo sé que en algunas universidades nuestras existe el grado de bachiller universitario, así le llaman algunas universidades, que es como el equivalente al bachelor anglosajón, pero también algunos estudiantes que ya tienen maestría, tanto maestría en física como maestría no necesariamente en física pura, pero también pueden presentarse ingenieros afines a la física, digamos que su carrera de ingeniería sea afín a la física. Por ejemplo, una de las carreras más afines de ingeniería a la física es la ingeniería eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos también pueden aplicar y dependiendo de si los aceptan, el comité académico les va a dar digamos, unos cursos que tengan que hacer para nivelarse en física y además cursos básicos y de especialidad y hacer su tesis de investigación en física, ¿verdad? Y graduarse en física. Entonces, y puede ser de cualquier país del mundo, ¿verdad? Y pueden traer su asesor de cualquier país del mundo también, y el asesor solo tiene que comprometerse oficialmente con cartas en el que se hace responsable de esta persona y obviamente se entrevista y el comité académico se reúne con él para poder plantear, además de la admisión del doctorado, también para plantear los cursos que se le van a dar. De ahí vamos a ver la otra pregunta. A nivel de licenciatura, ¿es requisito llevar la materia de física estadística para aspirar al doctorado? No. Si usted entra y en su hoja de vida dice que nunca llevó física estadística, lo que van a hacer el comité académico es decirle que tiene que llevarlo. Permítame un segundo, solo voy a conectar que se me va a acabar la batería. Ok, perdón. Ok, no tiene, como le dije, no necesariamente, ¿verdad? Después, entonces, lo que va a pasar es que le van a decir que haga su curso, ¿verdad? Y entonces el lugar donde usted se inscriba tiene que organizar esos cursos. Y antes de defender la tesis,
tiene que demostrar que hizo esos cursos, ¿de acuerdo? Entonces, si no, no se va a poder graduar, aunque presente la tesis y se la prueben. Lo normal es que no lo van a dejar defender la tesis si no tiene los cursos antes, ¿verdad? La siguiente pregunta, veamos. La idea principal de un doctorado es aprender a investigar. ¿No es contradictorio exigir experiencia en investigación para postularse al doctorado? No, en realidad no es una contradicción, porque la experiencia investigadora, en realidad uno siempre va aprendiendo a investigar. Uno a través del tiempo va ganando más experiencia y por eso hacemos la diferencia entre investigadores doctorales, investigadores postdoctorales, investigadores junior, investigadores seniors, etcétera, etcétera. Y ahí van aprendiendo y van elevando el nivel de investigación que tienen y la experiencia. Obviamente eso se gana con los años, ¿verdad? Y normalmente los investigadores seniors son personas de una gran experiencia que han dedicado muchos años de su vida a investigar y por eso llegan a esos niveles, pero siempre siguen aprendiendo a investigar, ¿verdad? Porque siempre hay problemas o dificultades o cosas, retos que hay que vencer y siempre se va aprendiendo. Entonces, no es contradictorio. Se le pide un nivel bien introductorio de haber investigado. Es decir, una persona que ha publicado un paper no es un investigador senior, es un investigador que empieza. Entonces, muchas veces a nivel de maestría, de licenciatura, ya hay mucha gente en la actualidad, no como hace tiempo, ¿verdad? Hace tiempo no se estilaba eso, pero ahora sí, porque hemos avanzado y las nuevas generaciones vienen con otro chip, digamos, que les permite avanzar más rápidamente. Y yo conozco muchos estudiantes de licenciatura que logran publicar su tesis. Y conozco muchos estudiantes de máster que logran publicar su tesis. Y eso ya es una experiencia de investigador. Entonces, eso es lo que al menos se le pide. Y por eso no consideramos que sea contradictorio, por ejemplo, exigir eso. Le exigimos un nivel introductorio total de eso para que siga aprendiendo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, el sistema alemán de intercambio, ¿cómo se llama? El DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, también lo exige para ganarse una beca para ir a hacer el doctorado. O sea que no somos nosotros los que nos hemos inventado eso también, ¿verdad? Sino que ya muchas instituciones lo piden. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el que va a llegar sabe a lo que va. Y como nosotros no tenemos muchos recursos, es importante utilizar bien los recursos. Igual lo hace el Servicio Alemán de Intercambio Académico. No se arriesga a que llegue alguien que todavía no sabe ni qué quiere hacer y le va a dar dinero y se va a malgastar el dinero porque al final se va a decepcionar y no va a poder encontrar qué hacer, etcétera, etcétera. Lo mismo esperamos en el doctorado. Estamos, las universidades donde lo introducimos, vamos a invertir recursos, pero queremos, porque los necesitamos además. Nosotros necesitamos urgentemente, ya debido a que nuestra producción científica y nuestro nivel de investigación es todavía muy débil, necesitamos a esas personas. Entonces lo que hacemos es simplemente estar seguros de que los que van a entrar y que van a utilizar los recursos, por ejemplo, en este caso del pueblo salvadoreño, los utilicen de la mejor manera y no que lleguen a, sí, quiero hacer esto, ya no, que sí, que no, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Ahora, la siguiente, porque aquí hay varias, ¿verdad? ¿Cómo sería el tema de los costos del doctorado? En la Universidad de El Salvador no cobramos nada. El programa de doctorado del que yo les he puesto algunas copias escaneadas de unas partes y que también es público eso, ¿verdad? Porque esta es una universidad pública. Lo puede pedir, incluso me lo puede pedir a mí, yo se lo puedo facilitar ese documento y ahí puede ver que está aprobado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, que no pague nada, solo paga en este momento, así como está, creo que son como $5 o $6 al inicio para poder inscribir, digamos, a la universidad o hacer el ingreso o el reingreso. Entonces, aparte de eso, no se paga nada. Ahora, si mi nacionalidad es colombiana y, por ejemplo, quiero hacer un doctorado en la Universidad de El Salvador, ¿podría tener un asesor de la Universidad de Colombia? Sí, definitivamente que sí. ¿Y cómo sería iniciar el proceso? Simple y sencillamente yo le puedo facilitar el documento y ahí dice todos esos requisitos. Usted tiene que venir, reconocer su título, hacer el proceso de selección
y que se lo podemos definir exactamente cómo es, pero no es nada más que mandarle por ejemplo, en el caso de El Salvador, a mi persona, al email, todos los documentos que le dije antes, currículum, cartas de recomendación y y demás, lo que decía ahí ya el proyecto doctoral con su posible asesor, y así podía empezar directamente. Y tiene que meter todos los papeles también de sus estudios en el Ministerio de Educación para que también se los reconozcan. ¿Qué recomendaciones puede dar para conseguir un asesor externo en la región? Estar activo. Por ejemplo, si en sus estudios de licenciatura o de bachelor usted tiene la oportunidad de ir a congresos, a reuniones científicas, ahí puede encontrar gente que a usted le interese el tema que está trabajando. Así ha pasado con varios de mis alumnos que se han ido a hacer el doctorado. Ojo, se han ido a hacer el doctorado solo con la licenciatura a Alemania. Tengo 5 estudiantes que se han ido con becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico a hacer su doctorado a Alemania, a diferentes universidades alemanas. Entonces, ¿qué hizo uno de mis estudiantes que todavía estaba terminando la carrera de licenciatura? Él se puso las pilas, como decimos en El Salvador, hizo un trabajo de investigación y fuimos a un congreso en Alemania. Fueron 3 estudiantes. Allí conoció a su asesor después para la beca con el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Entonces, interactuar con investigadores, venir a este tipo de eventos, de seminarios internacionales, por ejemplo, como los que organiza la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica y otras. Aquí puede venir un profesor, por ejemplo, en el siguiente seminario o en el anterior, a contarnos algunas cosas y usted dice, eso quiero hacer yo, posiblemente en un doctorado. Y le escribe y ahí puede conseguir el contacto con un profesor. O le escribe a los organizadores de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica que usted quiere trabajar en este tema si conocen a alguien. Como la asociación esta aglutina un montón de investigadores y trabajadores en la protección radiológica, fácilmente le pueden decir, escríbele a este profesor, escríbele a esta profesora, etcétera, etcétera. Ese, por ejemplo, son recomendaciones que pueden seguir en eso. Leonel Hincapié Hernández ha levantado la mano. Adelante, Leonel. Hola, buenos días. Buenos días. O buenas tardes para algunos. Muchas gracias, doctor Carlos, por permitirme hacerle una preguntita. Adelante. Yo fui quien le hice la pregunta ahorita de Colombia. Ajá. Yo soy licenciado de Física y Matemática de Colombia, pero tengo una maestría en Física Médica de la U de Costa Rica. Uh-huh. En mi caso, si yo quisiera presentarme en su universidad, en la Universidad de El Salvador, ¿tendría que homologar títulos allá o simplemente me bastaría con el título apostillado? No, tiene que traerlo apostillado y lo tiene que homologar. En el Ministerio de Educación, pero aquí lo hacemos similar a como, por ejemplo, lo hace Alemania cuando van extranjeros con el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Lo que hacen es que entran al doctorado y todo tienen que demostrar que ya metieron la solicitud de homologación. Y entonces, cuando ya se van a graduar, si logra tener éxito y se va a graduar, al menos antes de defender la tesis o de graduarse, usted tiene que tener ya homologadas las cosas, ¿verdad? Y eso es una cosa que hacen en muchos países del mundo también. O sea, no lo detienen directamente. Le pongo un ejemplo. Alguien está interesado en de Panamá, que interesado en hacer el doctorado conmigo. Y ya estamos pensando en hacer el proyecto de investigación para presentarlo al proceso de admisión. Él tiene la posibilidad de inscribirse aquí en la Universidad de El Salvador o también inscribirse en la Universidad Tecnológica de Panamá, que le queda más cerca administrativamente hablando. Él va a investigar conmigo, va a hacer estancias conmigo, y ahora que la digitalización nos ayuda mucho a acercarnos bastante y poder estar hablando todos los días sin mayor gasto, podemos seguir trabajando. Él en su laboratorio en Panamá, yo aquí, y nos reunimos periódicamente para seguir trabajando en eso. Entonces, usted puede inscribirse incluso en Panamá, si usted quiere, con un asesor de El Salvador o con un asesor de Houston, por ejemplo, por el tema que usted me acaba de decir. Sí, entonces, puede ser,
Lo único que necesitamos es que el asesor nos escriba una carta de que ha preparado con usted, que usted ha preparado con él, mejor dicho, ¿verdad?, el proyecto de investigación, y que él se hace responsable de ser su advisor, ¿verdad?, su asesor de doctorado. Y entonces nosotros nos vamos a reunir con él para verificar todo que esté en orden, ¿verdad? Y si usted es aceptado, va con él mismo, vamos a decidir dónde lo vemos débil, especialmente él, y le vamos a recomendar cursos de doctorados. Si es necesario, si todos decimos, no, ya todos tienen, por lo que usted me dice que tiene una maestría en física médica, seguramente cursos de especialización en física médica no se le recomienden, pero si usted hizo la carrera de física, sí tiene probablemente las bases de física, pero si no la hizo en física, sino que en una ingeniería, pues sí, se le va a mandar a hacer algunos cursos básicos de física también. O sea, básicos para ese nivel, ¿verdad? No es que sean cursos de primer año de carrera, no, son cursos básicos de física. Sí, bueno, y las últimas dos preguntitas, ahí perdóneme preguntar tanto. Adelante. En ese caso, mire, yo tengo, por decirlo así, un papá académico con quien he trabajado y he publicado, pero él trabaja en una línea muy distinta con la que yo me fui ahora. Ajá. Mi pregunta sería la siguiente: asumamos que yo me siento con él, lo elijo a él como mi asesor y trabajo en una propuesta para presentarla para el doctorado. Esa propuesta, literal, se la voy a decir, tiene que ver con la protonterapia. Así, ¿cómo es posible que hoy en día se trata con protonterapia usando imágenes de fotones? Algo así. ¿Por qué no utilizamos imágenes de protones? Podríamos decirlo así. Pero él trabaja en otra línea distinta, que es la línea suya. Vaya. Y física de láser. Entonces, nos aprueban junto con su ayuda. Yo voy a estructurar toda la propuesta, pero lógicamente él, como tiene mucha más experiencia, me va a ayudar a estructurar la propuesta. La presentamos y soy admitido. Luego, yo podría, para mi asesor específico para esa investigación, cambiarlo a alguien, por ejemplo, en España, que están trabajando increíblemente con protonterapia. Y la segunda pregunta sería, una vez admitido, usted me dice que en El Salvador es gratis el doctorado, pero ¿se le da algún tipo de presupuesto o se le paga algo al menos al estudiante para su sostenimiento? No, eso es lo que tenemos. Lo normal sería que la universidad le diera un contrato, por ejemplo, a medio tiempo, como instructor, como ayuda asistente de cátedra o lo que fuese, ¿verdad? O laboratorista o lo que fuese que le permitiera subsistir. Ahí es donde tenemos algunos retos, porque muchas veces sí se contratan, pero otras veces al cambiar las autoridades, las prioridades son otras y le quitan el contrato. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, tener una beca también, una beca externa que no dependa de los cambios que hayan en las universidades, ¿verdad? Y esto lo digo en general porque no solo en la Universidad de El Salvador sucede esto, ¿verdad? Entonces, lo mejor es, si es posible, tener financiamiento. Por ejemplo, hay organizaciones que financian doctorados en otros lugares. La Organización de Estados Americanos. Hay otras instituciones que también, por ejemplo, hay una organización que apoya a las mujeres en la ciencia, que les puede pagar el doctorado a algunas mujeres que entran en los doctorados en la región, o en lugares que van de un lugar del sur a otro lugar del sur. Entonces ahí cabemos nosotros, que viene del sur al sur. Entonces, bueno, nosotros que no estamos en el sur realmente, pero así nos clasifican, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el hemisferio norte, ambos, también Colombia. Entonces, pero nos dicen el sur, ¿verdad? Entonces, y hay varios programas, se pueden conseguir incluso becas así. Y es lo mejor, ¿verdad? Para no depender del presupuesto de la universidad y las prioridades de las universidades, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que regularse, ¿verdad? Y son retos en el doctorado. Pero eso es la última pregunta. La primera pregunta es, lo ideal es que solo le van a dar la aceptación el comité académico si su asesor es especialista en el tema de que usted va a trabajar en su doctorado. Si él no es un especialista y, por ejemplo, usted quiere hacerlo, obviamente, en física médica, y yo soy el que digo que quiero ser su asesor,
no lo van a aceptar, no le van a dar la admisión, porque yo no soy especialista en física médica. No sé si me doy a entender. Entonces, esa es la cosa. Entonces, mejor yo lo veía irse nada más como para preparar la propuesta. Sí, pero mejor es irse bien con el asesor que es especialista, porque tampoco no sé si el profesor le va a aceptar, ¿verdad? Éticamente a mí me ha llegado gente a preguntarme, mire, ¿puedo hacer la tesis con usted en física médica? Y yo no soy físico médico. Mejor busque un colega físico médico, porque éticamente yo no puedo aceptar, ni siquiera puedo decir que le voy a asesorar. No. Entonces, eso es bien difícil y es casi improbable que lo puedan admitir al doctorado. Casi improbable. Muchas gracias. Ok, adelante, que había otros muchachos que... Chichique o algo así, exacto. Chichique, adelante. Buenos días, disculpe si hay música, se escucha música de fondo. No. Yo tenía un par de consultas. Uh-huh. Fíjese que yo estudio ingeniería actualmente, estoy por culminarla ya en este ciclo que viene. Solo quería saber si, por ejemplo, usted mencionó que hay unos cursos que se toman antes para el doctorado de física. No. El comité académico, si usted aplica ahí y lo aceptan, el comité académico le va a decir qué cursos le dice él, junto con su asesor, que debe de tomar. No es que hay ciertos cursos que usted tiene que tomar, sino que eso va a depender de su hoja de vida, de su currículum. Sí, a eso iba. Es que fíjese que como en el pensum de ingeniería eléctrica no contamos con materias, por ejemplo, de mecánica cuántica, estadística, esos temas, por ende, me tocaría abordarlos. Lo que quería saber es que si porque uno llega al doctorado con una idea para plantearla. Con un proyecto ya. Sí, con un proyecto. Pero debido a la índole de que yo no tuve ese tipo de materias, no sé si yo soy de acá, de El Salvador, no sé si en la Universidad de El Salvador se imparten ciertos cursos como a los que yo pueda ir para introducirme en este mundo y ya poder ir formulando mi idea y poder ir construyendo un proyecto para cuando decida yo le diría que ir a cursos no le va a ayudar, solo quizás para escoger un tema y después buscar el asesor, porque el proyecto no se basa en cursos, sino que en la investigación pura y dura que usted tiene que hacer de su tema doctoral. Lo que sí puede hacer, si quiere ir avanzando y para ir teniendo una idea de la física, es usted puede ir a la universidad pública, por ejemplo a la Universidad de El Salvador, e ir a ver los cursos que hay. Y usted puede ir a meterse a los cursos de la licenciatura en física. Nadie lo va a sacar. Es una universidad pública que la pagamos todos los habitantes que vivimos en El Salvador, seamos salvadoreños o extranjeros, porque pagamos impuestos. Entonces, allí usted entra, le dice al profesor, obviamente, mire, yo quiero ser oyente, y puede entrar al curso de mecánica cuántica, al curso de mecánica clásica, al curso de física estadística, al curso de electrodinámica. Y entonces usted puede ir ya empezando a estudiar esas asignaturas. Porque seguramente el comité académico, cuando vea su currículum y diga, es ingeniero y nunca ha llevado esta asignatura en la carrera, entonces lo va a poner a hacerlas y al nivel de graduados. ¿Ok? Sí, justo eso quería llegar, esa era la duda. Exacto, pero usted puede ir a meterse a los cursos que quiera, también hay muchos cursos ya de universidades muy respetadas de otros lugares del mundo que usted los puede ver online. También le recomiendo a usted que vea esos cursos que llevan los físicos, ¿de acuerdo? Entonces, porque su doctorado va a ser en física, entonces tiene que tener esos conocimientos. De hecho, hay muchas universidades en el mundo, muchas universidades reconocidas, que si usted no es físico, no puede hacer un doctorado en física. Pero aquí hemos sido tan flexibles que sí, pero tiene que llevar esos cursos de complemento y de formación para poder acceder a eso. ¿De acuerdo? Yo conozco universidades en las que le restringen. ¿Quién puede ser profesor de física de la universidad? Alguien que haya hecho su doctorado en física, su maestría en física, su
bachelor en física o, en dado caso, en la equivalencia, su licenciatura en física, sus postdoctorados en física, y son bien estrictos en eso, porque ellos dicen que solo un físico puede estar formando a la nueva generación de físicos. Y por eso nuestro approach, digamos así, nuestra aproximación a ese problema es que le damos chance de que usted se forme como físico, aunque no necesariamente sea formal. Pero entre comillas sí es formal, porque el asesor tiene que ser el garante de que esta persona, en este caso usted, haya llevado esos cursos, y lo tienen que demostrar de alguna manera, como algún diploma, alguna carta o alguna certificación que diga que usted hizo esos cursos. ¿Ya? Y quién se los dio, y de dónde era quien se los dio, ¿verdad? Como usted se fijó, yo puse la lista de cursos y puse quién los había dado, ¿verdad? Y si ustedes van al internet y ponen el nombre de esta persona, lo encuentran rápidamente, y es un investigador que tiene este currículum. Entonces, eso es importante, eso es importante. Pero si usted es del Salvador y de aquí, con gusto también podemos reunirnos. Aquí en San Salvador nos podemos poner de acuerdo. No sé si anotó mi correo electrónico. Bueno, ahí está ahorita en la llamada, y me puede escribir, nos podemos poner de acuerdo para darle más detalles y más información sobre el doctorado. Sí, ahorita anoté el correo. Muchísimas gracias, entonces. Con mucho gusto, con mucho gusto. Cindy Mariela hace una pregunta, creo yo. Y si alguien no puede acceder a ningún financiamiento y tiene que trabajar a tiempo completo, ¿hay algún problema administrativo con que tarde más años en el doctorado? En principio, no. En principio se espera, hay tiempo, ¿verdad?, para después de egresar, presentar la tesis. Pero también hay regulaciones que le dan el chance a las personas de solicitar, y cuando tengan las razones, la justificación correcta, le pueden extender eso. Naturalmente no va a tardar 50 años, ¿verdad? Pero sí, yo también he conocido en otros países del mundo gente que tarda 10 años, gente que tarda más porque no trabaja directamente en sus temas en la universidad donde está haciendo el doctorado, ¿verdad? Y tiene su financiamiento aparte. Y he visto gente que tarda 10 años o un poquito más, y se lo aceptan, ¿verdad? Pero está activo en el tema, no es que pasa sin hacer nada, no, pasa activo. Y entonces eso se justifica, y hay regulaciones que lo permiten. Eso pregunta Cindy Mariela. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Bueno, doctor, entonces ya creo que culmina el tiempo de las preguntas. Como presidente de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, le agradecemos su valioso aporte sobre el doctorado regional en física. Valoramos profundamente el tiempo que nos ha dedicado, así como su esfuerzo constante por impulsar el desarrollo del conocimiento desde la física, una disciplina fundamental para el avance de nuestras sociedades. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Rudamas, y esperamos futuras colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y con mucho gusto hay que estar pendientes y también a través del doctor Byron, que está en uno de los grandes proyectos, en dos de los proyectos grandes que tenemos, en los que promovemos también el doctorado en ciencia física. Déjenme decirles que estamos preparando un doctorado regional en química y también un doctorado regional en biología. Y después vamos a intentar pasar a las ingenierías y las áreas afines, y así vamos a ir creciendo. Y seguramente estaría muy bien si a alguien se le ocurre hacer un doctorado en las áreas de física médica, protección radiológica, etcétera, etcétera. Y tenemos gente que pueda ser asesora allí, y yo los motivo a que lo hagan. Y con la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica nos vamos a tener en contacto para seguir colaborando. Y como dije anteriormente, el doctor Byron González será uno de nuestros máximos aliados ahí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Les hago una atenta invitación para nuestro próximo seminario, que es el día, ahí lo tienen en pantalla, es con el ingeniero físico Maribel Vallejo. El tema será el de radioprotección en Colombia, funciones y retos del oficial de protección radiológica.
será el 28 de junio a las 10 de la mañana en El Salvador. Nosotros como Asociación de Protección Radiológica tenemos como función fundamental es llevar toda esta divulgación acerca de los temas afines. Agradecemos su participación. Este seminario se subirá en próximas ocasiones a la página YouTube para que lo puedan estar visualizando. Pueden afiliarse a nuestra página web para saber sobre los webinars que hay en la región, los próximos webinars que va a tener la Escuela de Física y de Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador, porque nosotros promocionamos todos los eventos que están relacionados al tema. Les damos las gracias, pase buen día y nos vemos el 28. Saludos.